tardes, estimado señor fiscal jefe de la Dirección de Procesos Penales de la Procuraduría General de la República de Cuba, Edward Robert Campbell, distinguidos fiscales, jueces y público en general que se encuentran presentes en este auditorio, y especialmente mis queridas estudiantes del curso de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, que se encuentran conmigo en este auditorio. Yo quiero decirles que para mí es motivo de gran satisfacción dirigirme a ustedes en el día de hoy para compartir algunas reflexiones sobre el tema de la corrupción y su lucha desde el punto de vista del Estado, del derecho y de la sociedad. Permítame usted que empiece mi intervención trayendo a colación una frase célebre del doctor Fidel Castro Ruz, quien fue, es y será el comandante en jefe de Cuba y América para el mundo, cuando dijo una vez que esta humanidad tiene ansias de justicia. Cuando yo escuché esa expresión, inmediatamente eso hizo eco en mi mente y pensé que en estos momentos que vivimos, cuando usted enciende el televisor y escucha los noticieros de cualquier país del mundo, usted ve la población volcada a las calles, manifestaciones, protestas, luchando ¿contra qué? Contra la corrupción. Ya la sociedad no puede más. La sociedad se siente en total indefensión frente a aquellos estamentos gubernamentales que tienen la obligación de defenderlo. Este fenómeno de corrupción, y haciendo así un esbozo básico del tema y lo que encierra un marco conceptual, nosotros pudiéramos decir que es un fenómeno social que está compuesto por todas aquellas conductas y mecanismos que impiden, que obstaculizan que la función pública sea efectiva, sea eficaz. ¿Cuál es esa función pública? El salvaguardar los intereses jurídicos de la sociedad. Esa función pública, ¿quién la ejerce? Ese servidor público. ¿Y cómo la ejerce? A través de sus funciones. Esta corrupción que nos está mirando nos mina a través finding us through different angles. We have political corruption, state corruption, and at the level of the society. In our countries, in the 5 continents, we have political corruption that goes hand in hand with the political system. When the political system of a country does not respond to the real interest or meet the actual needs of the population, but pays tribute to economic interests rather of the groups in power, both nationally and internationally. When we talk about foreign powers, the corruption of societies is when the members of society. De la corrupción
¿Cómo entramos dentro del círculo de la corrupción? Cuando apadrinamos, cuando nos hacemos silentes ante el fenómeno de la corrupción. No lo denunciamos por cobardía, por temor, porque a lo mejor gracias a ese funcionario, a ese servidor público corrupto, yo estoy recibiendo un beneficio. La sociedad, este aspecto de la corrupción en la sociedad, cuando esa sociedad rechaza a la autoridad, rechaza los mecanismos de control social, cuando quiere que impere una anarquía dentro de su sociedad, cuando no entiende que deben existir parámetros de convivencia pacífica. Y luego tenemos esa corrupción de Estado que realiza ese servidor público a través de un ejercicio de sus funciones que no va acorde a los lineamientos políticos y que ya constituye una figura delictiva. En Panamá, la figura del servidor público está regulado en varias vías, principalmente a través de la Constitución Política. La Constitución Política de Panamá, en su título 11, habla sobre la figura del servidor público. Además tenemos la Ley 9 del 20 de junio de 1994 con una serie de modificaciones que regula la carrera administrativa. Esto va amarrado con la Convención Interamericana contra la Corrupción, que forma parte de nuestro sistema normativo, puesto que Panamá, a través del artículo 4 de la Constitución, acepta el derecho internacional. ¿Qué pasa con la Constitución? La Constitución establece lo que es el servidor público para nosotros, es una definición muy sencilla. Toda persona que realiza un trabajo para el Estado y por la cual devenga un salario. Y tenemos entonces que hay una clasificación que se hace en mi país del servidor público, y se habla del servidor público de carrera, de la carrera administrativa. Entonces, la Ley 9 de la carrera administrativa nos señala cuáles son los deberes y obligaciones que tiene que tener un servidor público en Panamá, y cuando los incumple, está incurriendo tanto en una sanción, o su acto corresponde a una sanción administrativa, y puede conllevar a la comisión de un delito. Dentro de esos deberes que debe cumplir todo servidor público está que él personalmente realice su trabajo. En Panamá existe una expresión muy coloquial que es el botella. El botella es ese servidor público que lo nombran por amiguismo, porque es el compadre, no va a hacer el trabajo y solo se presenta los 15 y los 30, que son los días de pago, a recibir el cheque. Entonces aquí se señala que un deber fundamental es que el servidor público sea quien desarrolle las funciones. Que esas funciones, otro deber, debe ser realizada con efectividad, eficacia, responsabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que él, al momento en que está realizando sus funciones, uno, esas sean las que le haya establecido su manual de funciones o su reglamento. Dos, que él las realice como si fuera un buen padre de familia. ¿Eso qué quiere decir? Con diligencia. Que sepa resolver problemas que se le pueden presentar para poder tener un funcionamiento, prestar o realizar una función eficaz, y no bloquear el proceso del ejercicio de sus funciones. Es decir, si va un ciudadano a realizar un trámite, por ejemplo, para irnos al ejemplo más sencillo, y se le presenta alguna dificultad porque él no sea la persona que lo debió presentar, o le hace falta un papel, que sepa inmediatamente asesorarle. A usted le falta un papel, pero el papel que le falta es este.
La documentación que le falta es no decirle, mire, no cumple con los requisitos, llévese su documentación. No estaría siendo eficaz, no estaría cumpliendo con los deberes que establece la carrera administrativa. Hay una condición importante y es que ese servidor público entienda que él está desarrollando un servicio social, una función social, que él sienta un compromiso de país. El servidor público tiene que sentirse comprometido con su país, tiene que estar orgulloso de dónde pertenece, para que así mismo entienda la importancia de su función en la cadena del desarrollo de su país. No menospreciar lo que está realizando porque el salario es bajo, porque es que yo no pensaba que esto era tanto trabajo. No, que él entienda lo importante, que entienda que él tiene que tener una vocación de servicio. En cuanto, estas son esas funciones del servidor público que una vez que la entienda va a evitar en que incurra en la corrupción. Pero esto está unido con lo que establece nuestro Código Penal. Yo siento que, aunque existe un tipo penal específico, el problema de la corrupción en cuanto al servidor público no se limita allí. Por ejemplo, en Panamá, en el libro segundo del Código Penal, en el título 10, se habla de los delitos contra la administración pública. Y ahí en los delitos contra la administración pública hay una figura que se llama corrupción de servidores públicos, pero sin embargo existen otras figuras delictivas dentro de ese mismo título y dentro de otros títulos como son delitos contra la fe pública, delitos contra la administración de justicia que también constituyen corrupción. En este título 10, delitos contra la administración pública, están las diferentes formas de peculado, por ejemplo, tráfico de influencia, concusión, exacción, incumplimientos de los deberes de servidores públicos y abuso de autoridad, entre otras cosas. Por ejemplo, este delito de corrupción de servidores públicos, dentro de sus diferentes formas de llevarse a cabo, está en aquel servidor público que él mismo o a través de interpuesta persona, él solicite algún tipo de beneficio económico, dádiva o regalo para realizar funciones que le son inherentes al cargo que ocupa, para adelantar algún trámite y con eso favorecer alguna de las partes, atrasar el trámite puede ser adelantarlo o puede ser atrasarlo. Puede ser también ocultar algún tipo de documentación. Si ese servidor público es miembro del órgano judicial o del Ministerio Público el que realiza esa conducta, eso se constituye en un agravante. Por ejemplo, que ese juez se colude con alguna de las partes para favorecerle en el proceso y emitir una sentencia que le favorezca. Un juez no debe, porque constituye un delito denominado corrupción de servidores públicos, de lo que estamos hablando ahora, no debe asesorar a ninguna de las partes en el proceso. A veces las personas somos un poco impertinentes y tenemos alguna amistad que es juez, porque nos conocíamos desde amigos, fuimos al colegio juntos y le pedimos asesoría. El juez no debe brindársela y nosotros debemos entender las amistades, lo que implica el ser un juez que tiene que administrar justicia con equidad y darle la razón a quien en realidad
la tiene. Igual se constituye agravante cuando ese servidor público resulta que es un miembro de la fuerza pública y se niega a apoyar a esa persona que le requiere para combatir alguna figura delictiva. Entonces nosotros tenemos que este delito de corrupción de servidores públicos en Panamá castiga, sanciona no solamente a la persona que acepta esa dádiva, acepta algún tipo de beneficio económico, sino aquel que insta a otro a corromperse. Es importante que ustedes sepan que en Panamá se considera ese beneficio económico no solamente una remuneración monetaria, puede ser que yo, siendo juez, me den el favor de nombrar a mi esposo o que le asignen, le den alguna contratación o que yo no reúna los requisitos para un préstamo bancario y me lo apruebe. Porque resulta que la esposa de una de las partes que está en un caso en el cual yo tengo que decidir es gerente de un banco. Ahí hay corrupción, aunque yo vaya a pagar el préstamo, porque no reúno los requisitos para que me lo aprueben. Estos son la figura de la corrupción de servidores públicos que está tipificada en nuestro país. Sin embargo, considero que también todas aquellas otras formas delictivas como blanqueo de capitales, por ejemplo, involucran corrupción, porque en toda esa cadena de la comisión de estos delitos están involucradas diferentes personas, no solamente personas civiles, sino los servidores públicos. ¿Cómo podemos entonces nosotros combatir la corrupción? La corrupción definitivamente no la vamos a eliminar. Claro que sería maravilloso que no existieran sociedades corruptas, pero yo siento que es una utopía. Lo que nosotros podemos hacer es disminuir los niveles de corrupción. Siento desde el punto de vista de educadora que una de las herramientas fundamentales es la educación a la comunidad, que en nuestros países se diseñen instituciones de docencia superior para formar al servidor público y que la persona que va a desempeñarse como servidor público entienda que no es la vía para hacerse millonario, que se diseñen programas en los cuales se eduque a la población a vivir en base a un presupuesto. Esta corrupción en el servidor público y en la sociedad está motivada por estos nuevos paradigmas, estos nuevos modelos de vida en que nosotros queremos aspirar a cosas que en realidad no necesitamos. ¿Qué necesitamos nosotros? Un vestido Coco Chanel o un vestido que en realidad nos cura de las inclemencias del tiempo, que sea agradable a la vista, sobre todo para nosotras las mujeres que nos gusta estar bien arregladitas, bien bonitas, bien presentables. ¿Cuál es la finalidad o la funcionalidad de algo? Eso es importante, educar a la población. ¿Cuál es la finalidad de las cosas? Pero estamos en sociedades netamente y altamente consumistas que nos hacen perder la perspectiva de las cosas y queremos aspirar a más, a las cosas que a veces
no podemos, no tenemos o no son necesarias. Esa concienciación, esa educación a la sociedad, crear esas instituciones de docencia superior para el funcionario público, para que entienda cuál es su verdadera función y su vocación de servicio, fortalecer en nuestras sociedades los valores morales, los valores éticos. Es importante que nosotros fortalezcamos la responsabilidad, la honestidad, el respeto, la tolerancia. Los valores es lo más hermoso que tiene el ser humano, es su carta de presentación. La responsabilidad. Es importante que establezcamos redes de cooperación internacional, de ayuda ante estas figuras que tienen la característica de ser transnacionales, porque afectan intereses jurídicos que trascienden fronteras a la comunidad. Entonces, nuestra población o nuestro país ha tratado de desarrollar a través de ese programa de país que se tiene, desarrollar estas tres áreas. La penal, tenemos esta normativa penal, la normativa de la carrera administrativa, pero no es solamente tener una ley que rija la carrera administrativa, sino el contenido que es eficaz, que el desarrollo de esa ley respete el principio de institucionalidad, que al servidor público, dependiendo de la categoría, de la clasificación a la cual pertenezca, accese a esta carrera administrativa en base a un perfil, la existencia de concursos, que exista una real independencia entre los poderes del Estado. Eso es fundamental. La administración de justicia. La administración de justicia de un país es básico, es fundamental, el perfil del juez, porque recuerde usted que la delincuencia organizada que nutre el fenómeno de la corrupción tiene sus brazos metidos en todas partes. ¿Y cuál es el principal estamento de gobierno que le favorece? El Poder Judicial, porque es allí donde se define todo. Entonces a los grandes capos les interesa tener jueces y tener magistrados y tener fiscales. Esto en términos muy sucintos, en términos generales. Yo sé que estos conversatorios sirven para nutrirnos y poder regresar a nuestros países con propuestas. Yo estoy muy interesada en quedarme conversando con ustedes, pero tengo en 5 minutos una mesa redonda que presido en la sala 11. Me excuso de no poder quedarme a escuchar las otras intervenciones. Le agradezco la amabilidad y caballerosidad del maestro que con tanta gentileza me ha cedido su puesto. Amo a Cuba, soy una enamorada de La Habana. Espero que me permitan seguir compartiendo con ustedes en todos estos eventos académicos. Muchísimas gracias.